Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con el curso de nulidades. Vamos a estar hoy en la segunda sesión. Vamos a ver ya directamente las causales de nulidad de elección, en qué caso se puede anular una elección. Recuerden todas y todos que pueden participar en cualquier momento. Simplemente abren su micrófono o ponen una manita por ahí y los podemos escuchar, o en su caso pueden señalar algo vía el chat y pues los escuchamos con todo gusto para saber sus opiniones o cualquier tema que quieran tocar relacionado con el sistema de nulidades en materia electoral. Hoy vamos a ver en esta segunda sesión, pues ya las causales de nulidad directamente que tenemos en la legislación. Acuérdense que tenemos causales de nulidad en la ley y también tenemos causales de nulidad posteriormente que se crearon en la Constitución. Y además tenemos causales de nulidad, pues alguna causal de nulidad, pues vía criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, poco a poco vamos a ir revisando el día de hoy esos temas. Y si les quedaron dudas sobre la sesión de ayer, sobre la nulidad de la votación recibida en una casilla o sobre el voto, ya vimos las características del voto, cómo se puede anular en su caso directamente un voto, pero ahora vamos a ver pues lo que es más importante, ¿no? Cómo se puede anular en un momento dado toda una elección. Y entonces si se anula toda la elección, lo que tiene que suceder ahí pues es convocar a una elección extraordinaria porque pues esa elección no cumplió con los requisitos que marca la Constitución, no cumplió con los requisitos que marca la ley, y entonces pues el tribunal no podrá declarar válida esa elección porque sistemáticamente hay irregularidades generalizadas, y además pues se aplica también directamente la figura de la determinancia. Acuérdense, como lo vimos ayer, la determinancia es una figura que aplica para todo tipo de elecciones y también para anular la votación en una casilla, pero siempre para anular la votación en una casilla o para anular una elección tenemos que acreditar ante el tribunal que fue determinante. Como vimos ayer, que sea determinante quiere decir que esa irregularidad fue grave, pero también que esa irregularidad fue de tal magnitud que afectó todo el proceso electoral y por lo tanto se tiene que anular la elección y se tiene que convocar a elecciones extraordinarias. Como vimos el día de ayer, pues simplemente en el año 2021, pues el Tribunal Electoral no anuló 25 elecciones, digo, 15 elecciones en distintos ayuntamientos en el país. Entonces sí, pues se actualizan siempre estas causales de nulidad y obviamente pueden provocar, pues, como les decía, que se tenga que convocar a una nueva elección extraordinaria. La nueva elección extraordinaria, pues se tiene nuevamente que revisar todos los puntos, se tienen que registrar las candidaturas, se tiene que abrir la etapa de campañas, luego la etapa de jornada electoral y luego la etapa de calificación de las elecciones. Cuando tenemos una elección extraordinaria, bueno, por lo general la legislación señala que esta debe celebrarse más rápido que la elección ordinaria. Bueno, ya empezando a revisar las causales de nulidad, pues encontramos primero en el artículo 76 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, esta ley que se creó en 1996, pues de esa fecha ya están las causales de nulidad de elección para diputaciones federales. Entonces, bueno, a partir del nuevo sistema jurídico, a partir de la nueva legislación, a partir de la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 1996, pues ya tenemos estas causales de nulidad de diputaciones federales y se han actualizado en algunos casos, sí se ha tenido que anular alguna elección de diputaciones federales. La ley nos habla de 3 supuestos para anular una elección de diputación federal vía mayoría relativa. Acuérdense que en las elecciones tenemos de diputaciones federales, tenemos 300 distritos en donde compiten pues 300
candidaturas de los diversos partidos políticos para ganar en cada uno de esos 300 distritos por el principio de mayoría relativa. Y además tenemos 200 diputaciones por el principio de representación proporcional. Bueno, el sistema de nulidades para anular una elección de una diputación federal se activa en los 300 distritos. Es decir, vamos a tener competencia en los 300 distritos por mayoría relativa y bueno, estas causales de nulidad están previstas para que en un momento dado se pueda anular la elección en alguno de esos 300 distritos o en varios de esos 300 distritos si es que hay irregularidades graves y determinantes. Y como les digo, bueno, ya la sala superior en algunas ocasiones, no muchas, pero sí en algunas ocasiones ha anulado esta elección de diputaciones federales. ¿Qué nos dicen las causales, no? Cuando alguna de las causales señaladas en el artículo 75, es decir, cuando se anulen por lo menos el 20% de las casillas en ese distrito, por diversas irregularidades que suceden en las casillas, se puede anular una o varias casillas. Entonces, para que se actualice la causal de nulidad, nos dice la ley, se tienen que anular el 20% de las casillas en un distrito electoral federal, ¿no? Por ejemplo, si en un distrito aquí en la Ciudad de México se instalaron 500 casillas para celebrar la elección de diputaciones federales, lo que sucede aquí entonces es que se tendrán que anular, si se instalaron 500 casillas, se tendrán que anular 100 casillas, la votación en 100 casillas. Como vemos, es muy complejo que llegue un partido político al tribunal y que le diga al tribunal, oye, ¿sabes qué, tribunal? Anula 100 casillas porque en 100 casillas existieron diversas irregularidades, fueron graves y fueron determinantes. Anular la votación de 100 casillas realmente tendría que ser una elección donde hubo diversas irregularidades muy importantes en toda la elección y por lo tanto habrá que anular 100 casillas. Este es un tema muy complejo, no se ha dado directamente. El Tribunal Electoral ha anulado la elección de diputaciones federales, pero por otras causas. No porque se anuló el 20% de las casillas que se instalaron en un distrito. Esos han sido casos que prevé la ley, pero que no han sucedido en la realidad. En realidad, el Tribunal Electoral en ningún caso ha anulado la votación. Aquí en este caso que los presento, que se los dejo ahí en la lámina, y por cierto, pues les vuelvo a recordar, si alguien quiere esta presentación, pues con todo gusto se las hago llegar a mi correo electrónico. Simplemente acabando esta sesión, me escriben a mi correo electrónico y yo les hago llegar esta presentación para que tengan esta información con todo gusto. Bueno, solamente en este juicio, en este recurso de reconsideración que llegó a la Sala Superior, este número 488-2015. En este recurso se señaló que solo se recibió la votación o los paquetes, solo se recibieron los paquetes en el Consejo Distrital de Oaxaca, es decir, en un Consejo Distrital de Oaxaca, solo se recibieron 76.5 de los paquetes. Es decir, del 100% de los paquetes, el Consejo Distrital solo recibió el 76.5%. Este es un caso muy importante porque a pesar de que al Consejo Distrital solo llegó el 76.5% de los paquetes, no se anuló la elección porque se advirtió en el expediente que si no llegaron los otros paquetes fue por una serie de irregularidades que sucedieron, pero estas irregularidades que sucedieron, fíjense, no la habían cometido ni los partidos políticos, ni las autoridades electorales, ni la ciudadanía, sino un grupo externo al proceso electoral. Y entonces en ese caso la Sala Superior señaló que no porque cometa irregularidades, porque sabotee una elección, un grupo externo al proceso electoral, se va a anular. Y entonces fue un caso muy importante, un caso en donde no llegó no llegó más que el
76.5% de los votos, pero dijo la sala superior, no es posible que porque un grupo ajeno al proceso electoral cometa todas estas irregularidades, ya vamos a anular la elección, porque la idea de ese grupo ajeno al proceso electoral, pues era obviamente que se anulara la elección, y entonces se tomaron los resultados con el 76.5% de los votos. Es un caso inédito, un caso que llamó mucho la atención, y se resolvió en 2015. Pero ojo, vamos a encontrar muy pocos casos en donde el Tribunal Electoral anule 20% de las casillas, sobre todo hablando de diputaciones federales. Acuérdense que ya a nivel local, pues hay municipios en el país donde se instala en el municipio 8 casillas. Ese es todo el municipio, ¿no? 8 casillas. Bueno, en sí, todo el municipio son 8 casillas. Y si de esas 8 casillas se anulan 2 casillas, pues ya tenemos más del 20%, ¿no? De las casillas anuladas en ese municipio. Entonces ahí sí podría actualizarse que se anuló más del 20% de las casillas instaladas. A nivel municipal sí pueden suceder esos casos, pero a nivel federal, pues recuerden, los distritos a nivel federal son muy grandes, los distritos electorales federales son muy grandes, por lo general cualquiera de los 300 distritos que les comento, por lo general solamente se instalan en los más chicos 500 casillas. Y hay distritos electorales federales donde se instalan 600, donde se instalan 700. Entonces, pues el 20% son muchísimas casillas y es prácticamente o muy difícil, imposible o muy difícil que sucedan irregularidades en el más del 20% de las casillas, pero sí se han presentado algunos casos como este que les comento y ahí está, ¿no? La segunda causal de nulidad para anular una elección de diputaciones federales es la que sigue. Cuando no se instale el 20% de las casillas en un distrito. Seguimos en la misma. Si se instalan por lo general 500 casillas en un distrito, pues díganme si en estos últimos años ustedes han escuchado que en un distrito federal electoral le faltó al INE instalar 100 casillas. No, también va a ser muy difícil si el INE siempre en cada proceso electoral maneja unos resultados más o menos de instalar el 99 punto algo, 99.5, 99.6 de las casillas en el país. Prácticamente en el 2018 y en el 2021, ya desde el 2015, el INE instaló todas las casillas en el país en elecciones de diputaciones federales. Entonces, que no se instale el 20% de las casillas en un distrito para que se anule esa elección, pues tiene que ser un caso muy complejo, un caso que se debe de revisar claramente y habrá que ver por qué sucedió, pero ahí solamente sí se actualizaría la causal de nulidad si dejó el INE de instalar el 20% de las casillas, pero es muchísimo. Yo creo que en un distrito lo más que le ha sucedido al INE es que nos instalen 2 o 3 casillas de todo el distrito, que son 500. Pero el 20%, que son 100, va a ser muy complejo que se actualice esta causal de nulidad. Por eso les digo que el legislador, las legisladoras deben de revisar estas causales de nulidad, porque muchas veces ya no se actualizan. Ojo, estamos hablando de diputaciones federales. A nivel municipal las cosas son muy distintas, porque en México tenemos muchísimos municipios. Hay municipios muy pequeños, insisto, donde se instalan 6, 8, 10 casillas, 15 casillas, 20 casillas. Entonces, en un distrito donde se instalaron 20 casillas, como ya lo vimos, pues con que se anulen 2, ya estamos ahí con el 20%, ¿no? O 4 casillas, ya tenemos el 20% de casillas no instaladas y entonces ya que se configura esta causal de nulidad. Pero a nivel federal, en diputaciones, y ya luego lo vamos a ver en senadurías, pues es muy complejo, insisto, que se actualicen estas causales de nulidad. Por otras causales, sí ha anulado el Tribunal Electoral elecciones de diputaciones federales, ya veremos posteriormente.
Después nos dice la causal de este artículo 76, el último supuesto que marca este artículo 76 para que se anule una elección de diputaciones federales, nos dice, cuando los dos integrantes de la fórmula resulten inelegibles. Acuérdense que cuando participamos en un proceso electoral, pues ya les dije, son 300 distritos en el país. Bueno, los partidos políticos tienen que registrar en los 300 distritos del país, perdón, sus candidaturas. Acuérdense que ya por disposición constitucional está la figura de la paridad de género, ¿no? De la equidad de género, y entonces los partidos políticos de esos 300 distritos están obligados a en la mitad de los distritos, así como lo escuchan, de esos 300 distritos, en 150 distritos tienen que registrar candidaturas de mujeres, tanto propietaria como suplente. Y en los otros 150 distritos pueden registrar candidaturas de hombres también, tanto propietario como suplente. Aquí la Sala Superior ha señalado, pueden ser más distritos de mujeres todavía, por lo menos deben ser la mitad, 150, pero pueden ser más, porque el grupo que está en desventaja son las mujeres. Entonces puede un partido decir, pues yo voy a registrar 180 distritos con mujeres y 120 con hombres, pero no puede haber más de 150 distritos con hombres, ahí sí no. Y también todos los distritos donde se registren mujeres, tiene que ser mujer propietaria y mujer suplente. En cambio, los distritos donde se registran hombres, ahí sí puede ser hombre propietario y mujer suplente. Es decir, hay diversos criterios del tribunal que están favoreciendo de alguna forma y protegiendo la participación política de las mujeres, porque históricamente la participación política de las mujeres, como todas y todos ustedes saben, ha sido en situación de desventaja. Entonces hay que tratar de quitar esas barreras y proteger cada vez más el ejercicio político de las mujeres. Bueno, la ley nos dice, si los dos integrantes de la fórmula que registraste y compitió en la elección resultan inelegibles, se anula la elección. Pero a ver, primer punto, nosotros vamos a ir como partidos políticos, vamos a ir al INE a registrar las dos candidaturas, propietario y suplente, o propietaria y suplente. Entonces el INE nos va a decir, vamos a revisar sus requisitos, tiene residencia, sí, es ciudadano mexicano, sí, tan, sí cumples con los requisitos. Entonces ya te registramos, nos dice el INE, cumples con tus requisitos y ya celebra, ya acudes a la campaña, ¿no? Estás en pre-campaña, en campaña, luego votan por ti y ganas. Y entonces uno dice, ¿por qué va a resultar que es inelegible esta persona que ganó la elección, este candidato o esta candidata que ganó la elección? ¿Por qué va a resultar inelegible si ya el INE revisó todos sus requisitos y sí cumplías con todos sus requisitos? Porque si no hubiera cumplido con todos los requisitos, le hubiera negado su registro y no hubiera participado en el proceso electoral. Bueno, ya se ha visto en el tribunal, hay que calificar dos veces los requisitos de los ciudadanos y las ciudadanas, primero cuando se registran para una candidatura y posteriormente cuando ganan la elección vía esa candidatura. Porque fíjense, parece curioso, pero puede ser que cuando se registraron cumplían con todos los requisitos. Muy bien. Pero cuando ganaron la elección ya no cumplían con todos los requisitos. Pues ¿cómo? Pues imagínense que durante la campaña se les dicte un auto de formal prisión, un auto de vinculación o proceso. Ahí, ¿qué sucedería, por ejemplo? Si se les dicta un auto de vinculación a proceso durante la campaña, que ya ha sucedido esto en varias ocasiones en diversas elecciones, pues muchas veces se dice, no, pues sabes qué, ya eres inelegible, ya no puedes ser candidato ganador. Pues ¿cómo? Pues sí, que tienes un auto de formal prisión, un auto de vinculación a proceso. Entonces esas candidaturas que ganaban la elección y luego se les decía, eres inelegible, pues acudían al tribunal y acudieron al tribunal.
Y el tribunal tiene un criterio muy importante que señala un auto de vinculación a proceso o un auto de formal prisión no suspenden tus derechos político-electorales. No puedes ser inelegible. Sí puedes seguir siendo candidato y si ganaste la elección puedes ejercer el cargo. Pero se tiene que cumplir con dos temas. Primero, que el delito no se agrave y obviamente no estés recluido ahí en la cárcel, ¿no? Cuando llegaron estos casos, ¿por qué resolvió así el tribunal? Porque el tribunal dijo, hay que proteger tres derechos humanos de este candidato o de esta candidata. ¿Cuáles? El derecho a ser votado, tiene derecho a que sea votado. Ya votaron por él, muy bien, ya ganó la elección, pero también debe privilegiarse y debe protegerse otros dos derechos humanos relacionados con la materia político-electoral. La presunción de inocencia y el debido proceso. Ahí ha señalado en diversas ocasiones la Sala Superior que no solo se necesita un auto de vinculación a proceso para suspender los derechos políticos de una persona, se necesita también una sentencia definitiva, porque si no, inmediatamente entran en acción el debido proceso y la presunción de inocencia. Hasta que no se tenga una sentencia definitiva, entonces se le va a decir al candidato, ¿sabes qué? Eres inelegible. Ah, ya ganaste la elección. Pues eres inelegible porque tenemos una sentencia definitiva en tu contra y por lo tanto se suspenden tus derechos político-electorales. Ojo, pero mientras no se tenga una sentencia definitiva, no se pueden suspender los derechos político-electorales de ninguna persona. Entonces no se le puede declarar inelegible. Cuando, por ejemplo, llegó otro caso al tribunal donde se le dijo, oye, ¿sabes qué? Es inelegible el propietario, el candidato ganador propietario. ¿Por qué? Porque no renunció a su cargo anterior que tenía en las fechas que establece la ley. Ahí sí hay que tener mucho cuidado porque las candidaturas deben de renunciar a su cargo justo en las fechas que establece la ley. Si no renuncio yo a mi cargo para competir en un proceso electoral en las fechas que establezca la ley, entonces sí se me va a poder considerar inelegible. Así sucedió un caso muy curioso, y les digo que fue un caso muy curioso, porque ¿saben quién impugnó que el candidato ganador, el candidato propietario, no había renunciado a su cargo anterior o en las fechas que establece la ley? ¿Saben quién fue? El candidato suplente. O sea, el que impugnó esa inelegibilidad fue el candidato suplente y entonces resulta que sí tenía razón el candidato suplente, se declaró inelegible el candidato propietario y por lo tanto entró en funciones el candidato suplente. Entonces ahí se las dejo de tarea. Si quieren ser políticos, si quieren registrarse a una candidatura, pues revisen muy bien siempre con quién van ahí en la fórmula, no vaya a ser que ese que vaya en la fórmula como suplente, luego quiera impugnar la inelegibilidad, como ya sucedió. Sucedió otro caso también muy curioso de estos temas de la fórmula, con quién voy en la fórmula. En el estado de Sonora, hace algunos años, fíjense, ganó una candidatura de diputaciones locales y resulta, lamentablemente, que el suplente mató al propietario, lo asesinó. Y entonces, pues ya no había candidato ganador propietario, quiso asumir las funciones el suplente, pero lo descubrieron que había sido un asesino, fue prófugo de la ley, se fue, se escondió, etcétera. Ya no sé cómo terminó ese caso, pero pues no teníamos ni propietario ni suplente, fue un caso real. Entonces ahí también, si no hay propietario ni suplente, pues se anula esa elección y se tiene que convocar a elección extraordinaria. Que por cierto, en ese caso, quien ganó la elección extraordinaria fue la esposa del candidato que habían matado ahí en el estado de Sonora. Entonces, vean, hay muchos casos. Uno dice, pero ¿cómo que inelegibles? Ya que ganaron la elección, si ya el INE había revisado todos sus requisitos anteriormente, pues los tiene que revisar dos veces el INE. Primero cuando se registran y después cuando ganan la elección. Cuando se registran las candidaturas, lo que más se impugna ante los tribunales electorales, fíjense qué tema es, el de residencia.
Muchas veces llega otro partido político y le dice al INE, tienes que negarle el registro a esta candidatura porque no tiene residencia. Y ojo, el INE siempre toma de buena fe la residencia de las candidaturas. Yo llego y digo, como partido político, y digo, pues mi candidato tiene residencia en tal lugar. Y ofrezco ahí una prueba, puede ser mi credencial de elector, etcétera, alguna prueba donde se acredite que tengo ahí mi residencia. El INE lo toma de buena fe y dice, el partido político y la candidatura me están diciendo que su residencia es aquí, me están ofreciendo esta prueba, muy bien, se tiene como cierta esa residencia. El problema es cuando llega otro partido al INE y le dice, ¿sabes qué, INE? No tiene su residencia. A mí me consta que esta persona no tiene residencia en tal localidad. Entonces ahí sí tiene que revisar el INE las pruebas que ofrezca la otra parte o el otro partido político que está impugnando su residencia. Aquí simplemente me detengo en este tema de la residencia porque es muy importante, pues saber exactamente, fíjense lo que les digo, qué se entiende por la residencia, porque luego nos confundimos. Exhibo mi credencial, ahí es mi residencia. No, esa no es tu residencia. En tu credencial va a aparecer un domicilio. Y entonces yo digo, esta es mi residencia. Pues de entrada se puede entender que sí, pero a lo mejor no es tu residencia. Porque a lo mejor yo exhibo mi credencial que saqué en Toluca, pero ahora vivo en la Ciudad de México. O sea, los problemas de la residencia son muy complejos. Simplemente me pongo de ejemplo yo. Yo vivo en el Estado de México y trabajo en la Ciudad de México. Todos los días, bueno, a excepción de la pandemia que nos pasó a todos, pero por lo general todos los días voy a la oficina. Pero mi casa, su casa, está en el Estado de México. Entonces yo les pregunto, ¿dónde está mi residencia? ¿En el Estado de México, que llego a dormir, o en la Ciudad de México, que me la paso todo el día en la oficina? Vean, ahí ya viene el tema complejo de la residencia, ¿no? Les voy a tocar dos casos posteriormente. Pero primero tenemos que averiguar, ¿para qué se pide la residencia? A ver, si yo, por ejemplo, si yo o ustedes, cualquiera de ustedes quisiera ser juez de distrito o magistrado de circuito del Poder Judicial Federal, imagínense, no nos piden residencia. Yo puedo ser juez de distrito aquí, en el Estado de México, en Colima, en Coahuila, en Chihuahua, donde quiera. Pero si quiero ser presidente municipal en el Estado de México o en Colima, sí me piden residencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué a un cargo de elección popular se le pide residencia? Bueno, para que se cumplan con dos requisitos muy importantes. Para ahí, esa es la naturaleza de la residencia. Siempre que llegan asuntos electorales al tribunal, empezamos con la naturaleza. ¿Para qué? ¿Para qué este requisito? ¿Para qué se exige la residencia? Bueno, para que se cumplan con dos cosas. La primera, que ese candidato conozca pues los problemas de esa comunidad. Si yo les digo ahorita quiero ser presidente municipal de Toluca, pues me van a decir los de Toluca, no, pues tú no conoces aquí nada, no sabes el tema del agua, no sabes a qué horas pasa el camión de la basura, no sabes cómo está el alumbrado, no sabes cómo está la inseguridad, no sabes nada, es porque no vives aquí. Entonces, esa es la primera razón de la residencia, acreditar que conozco los problemas de mi comunidad. Y eso no lo voy a acreditar con una credencial de elector y un domicilio, o con los recibos del agua, o del predial, o del teléfono. Eso lo tengo que acreditar de otra forma para que se entienda la ciudadanía que yo conozco los problemas de la comunidad. Pero el segundo elemento muy importante de la residencia, que luego también se nos pasa, es el más importante, pues que nos conozcan las personas de esa comunidad. Por eso a un cargo de elección popular se exige la residencia, para que las personas de esa comunidad nos conozcan, ¿no? Si no nos conocen, pues, ¿cómo van a votar por nosotros?
Entonces, pues para que esté bien informada la ciudadanía por qué candidaturas van a votar, pues nos tienen que conocer. Para eso, esa es la naturaleza central de la residencia, que nos conozcan. Por eso yo no puedo ser presidente municipal en Hermosillo, Sonora, porque van a decir de dónde salió esta persona, no la conocemos, ¿cómo vamos a votar por él? Entonces, por ejemplo, un caso se lo platico rápido para ya no detenernos más en estos temas de las causales de nulidad de diputaciones federales. Un caso, el de Oaxaca, que también llamó muchísimo la atención, el caso de Oaxaca. No se trataba de diputaciones federales, se trataba de la gobernatura. El actual gobernador, que por cierto en Oaxaca va a haber elecciones este año, y bueno, ya va a dejar la gobernatura. Pero el actual gobernador, que se llama Alejandro Murat, pues llegó, cuando quería ser candidato a la gobernatura, llegó al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y se registró. Y un partido político impugnó su registro y le dijo al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, ¿sabes qué? No tiene residencia. ¿Pero cómo? No tiene residencia porque esta persona nació en la Ciudad de México y trabaja en el Estado de México. El acta de nacimiento dice Ciudad de México y resulta que donde trabaja es en el Estado de México. No tiene residencia. A ver, imagínense ustedes que fueran las abogadas o los abogados de esta persona que quiere ser candidato a gobernador. Y les llama y les dice, pues defiéndanme porque el INE me negó mi registro. No el INE, el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. Lo que ahora se llama OPLE, que no me gusta el nombre, pero pues así se llama conforme a la ley. El OPLE de Oaxaca me negó el registro porque nací en la Ciudad de México y trabajo en el Estado de México. Entonces ustedes, si fueran sus abogadas o abogados, le preguntarían a esta persona, ¿no? Oiga, pero sí nació en la Ciudad de México, sí. ¿Y sí trabaja en el Estado de México? Sí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues, ¿saben qué les contestaría? Pues, ustedes son mis abogadas y abogados. Si yo supiera, no los contrato. Entonces, imagínense ustedes qué le dirían en este caso, porque hay que agotar la instancia local y luego la federal. ¿Qué le dirían al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca o qué le dirían posteriormente a la sala superior? Porque se trata de una gobernatura, entonces el asunto llega a la sala superior, no a una sala regional. ¿Qué le dirían para demostrar que tiene su residencia? Si efectivamente nació en la Ciudad de México y trabaja actualmente, bueno, en ese tiempo trabajaba en el Estado de México. Entonces, fíjense, sus abogados, sus asesores, sus abogadas, pues empezaron a revisar el tema y se encontraron con dos puntos muy importantes, ¿no? Acuérdense que la residencia se acredita, ya diciéndolo en castellano, con el derecho de sangre y con el derecho de suelo. Jus sanguine o jus soli, ¿no? El derecho de suelo es que tú demuestres que naciste ahí, para que digan sí tiene su residencia porque nació ahí. El derecho de sangre es que tú demuestres que vienes de padres y abuelos de ese lugar, aunque por alguna situación tú no hayas nacido estrictamente en ese lugar. Entonces por ahí se fueron sus abogadas y abogados y entonces revisaron la Constitución de Oaxaca. ¿Y saben qué dice la Constitución de Oaxaca? Que toda persona que su padre o madre sea oaxaqueño, se entiende que él también es oaxaqueño por nacimiento. Entonces así llegaron con los argumentos al tribunal y dijeron, ¿sabes qué? Pues sí nació en la Ciudad de México, pero es oaxaqueño porque así lo establece la Constitución de Oaxaca, porque su padre y su madre son oaxaqueños. Por lo menos su padre, ¿no? No me acuerdo si la madre también, pero creo que sí. Segundo punto, que había que acreditarle al tribunal para que se acreditara su residencia. Segundo punto, ¿lo conocen en Oaxaca, lo que les decía anteriormente, o no lo conocen en Oaxaca?
Pues saben que casualmente este Alejandro Murat, pues es hijo del que fue gobernador 6 años antes. Su padre Murat también fue gobernador 6 años antes. Y cuando su padre fue gobernador, bueno, en la campaña de su papá, pues él iba a las campañas a todos lados, acompañaba al papá. Luego, durante el gobierno del papá, pues también, obviamente, la familia acudía constantemente a Oaxaca, o aparte de la familia estaba en Oaxaca. Total, que se pudo acreditar que era una familia muy conocida. Y entonces que Alejandro Murat, el hijo, pues sí lo conocía y sí lo reconocía toda la comunidad oaxaqueña. Por lo tanto, resolvió ese asunto la sala superior señalando, pues sabes que si es una persona conocida en el estado, uno, y dos, si es oaxaqueño por nacimiento, porque así lo señala la Constitución oaxaqueña. Si eres hijo o hija de padre o madre oaxaqueño, se entiende que tú también eres de Oaxaca. Y así obtuvo su registro como candidato y bueno, la historia se la saben posteriormente, ganó la elección y actualmente es el gobernador en Oaxaca, que bueno, como ya les decía, justo Oaxaca es de los estados que van a tener elecciones este año, ¿no? Pero bueno, así se revisan estos temas de residencia. Lo mismo sucedió con el actual presidente de la República, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, cuando se registró para jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, pues impugnó su candidatura, se dijo que no tenía residencia porque, pues, ¿qué creen que pasó con López Obrador, nuestro actual presidente? Cuando se registró, resulta que un año antes había votado en Tabasco y su credencial tenía el domicilio de una casa que tiene en Villahermosa, Tabasco. Entonces dijeron, a ver, votaste el año pasado en Tabasco, en Villahermosa. Tu credencial tiene el domicilio de Villahermosa, Tabasco. Y un año después te quieres registrar como candidato a la Ciudad de México, pues impugnó su residencia. Sin embargo, en ese tiempo el candidato pudo acreditar que tenía residencia en la Ciudad de México y que el hecho de haber votado en Villahermosa, Tabasco, un año antes, no quiere decir que vivía en Villahermosa, Tabasco. Pudo acreditar ante el Tribunal Electoral este candidato, nuestro actual presidente, pues que vivía en un departamento aquí en la Ciudad de México, ofreció testimoniales de vecinos que vivían ahí cerca de su departamento, ofreció boletas de agua, de predial, de teléfono, también acreditó que estaba trabajando en un partido político nacional aquí en la Ciudad de México. Total, con toda esa serie de pruebas pudo acreditar que su residencia era la Ciudad de México, a pesar, insisto, de que un año antes había votado en Villahermosa, Tabasco. Es otro caso de residencia que también llamó mucho la atención, porque, ojo, no nos vayamos con la finta. No porque la credencial del lector tenga un domicilio, esa es mi residencia. Se tendrá que revisar todo el tema. Y ojo, insisto, la autoridad administrativa toma de buena fe la residencia de todas las candidaturas. Se tendrá que revisar a fondo alguna candidatura cuando se advierta alguna impugnación por parte de otro partido político. Pero si nadie impugna, de buena fe, la autoridad administrativa tomará eso con la residencia. Pero insisto, esto sucede en el registro de las candidaturas. Entonces siempre nos ha llamado la atención, bueno, porque ya que gané la elección, me pueden decir que no soy elegible porque no cumplo con los requisitos, pues ya vimos, ¿no? Se puede dictar un auto de prisión durante la campaña y luego en algunos casos puedo tener una sentencia definitiva. Después, las siguientes causales de nulidad que nos marca la legislación desde hace mucho tiempo son las de nulidad de senadoras y senadores. Sí, adelante, Humberto, buenos días. Te escuchamos, adelante. Buenos días, doctor. También otra causal considero, bueno, es la de ser ministro de culto. Ah, qué bueno que tocas ese tema, Humberto. Exactamente. Fíjate que ahorita que estamos en las causales de nulidad del Senado de la República, les voy a platicar rápidamente qué pasó. Qué bueno que lo tocas, Humberto. Fíjense, hace poco tuvimos elecciones para una senaduría, el año pasado,
Y entonces me van a preguntar, lo primero que me van a preguntar, a ver, pues ¿cómo que elecciones de una senaduría el año pasado, si el año pasado nada más hubo elecciones de diputaciones federales? Las de senadoras y senadores son cada 6 años, 2018, luego 2024. ¿Cómo que 2021 elecciones para el Senado de la República? Bueno, hubo solamente una elección para el Senado de la República en el estado de Nayarit. ¿Por qué sucedió esto? Porque el senador propietario pidió licencia y se registró para la candidatura del gobierno de Nayarit, para ser gobernador en Nayarit. Y resulta que ganó la elección. Y el actual gobernador de Nayarit, pues era ese senador. Y entonces, muy bien, como me recuerda Humberto, entonces el suplente era un ministro de culto, pero como el suplente no renunció a su cargo de ministro de culto en tiempo, pues no pudo acceder a ser senador propietario. Como dice muy bien Humberto, los ministros de culto pues tienen que renunciar a su cargo en un determinado plazo, como marca la ley, para que puedan postularse a un cargo de elección popular. Si eres ministro de culto, perdón, serás inelegible si no renunciaste a tu cargo en los plazos que marca la ley. Es decir, ya no soy ministro de culto, ahora quiero ser político y me voy a registrar en tal candidatura. Bueno, las legislaciones, habrá que ver la particular de cada estado, pero las legislaciones señalan, pues tienes que renunciar a ese cargo de ministro de culto, ya no puede ser, ¿no? Pues este suplente, fíjense, no renunció a tiempo y entonces le dijo a la autoridad, pues no puede ser candidato propietario en el Senado, digo, no puede ser senador aquí en el Senado de la República, aunque seas el suplente, porque no renunciaste a tu cargo, eres ministro de culto y no puedes ejercer función. Entonces, ¿qué pasó? No teníamos suplente porque era ministro de culto, no teníamos propietario porque se fue de gobernador. Entonces, el INE dijo, se puede quedar ahí la vacante durante 3 años o podemos convocar a elecciones extraordinarias, porque ahorita vamos a ver cómo la ley no es muy clara. Y entonces el INE resolvió, no, pues vamos a convocar a elecciones extraordinarias para que no quede 3 años ahí la vacante de ese escaño en el Senado de la República. Entonces convocó elecciones extraordinarias, los partidos políticos registraron sus candidaturas y ¿saben qué pasó? Eso también llamó mucho la atención, no solo en México, sino en el mundo. El año pasado quien ganó esa senaduría fue una mujer. Y entonces, bueno, se fue el candidato hombre a gobernador, a exgobernador, y entonces quien sustituyó ese escaño fue una mujer que ganó en Nayarit el año pasado en elecciones para el Senado de la República. Creo que es la primera vez que en nuestro país hay elecciones del Senado de la República en una fecha que no es para el Senado de la República. O sea, 3 años después de las elecciones del Senado de la República tuvimos otra elección históricamente que no había sucedido y ganó una mujer. Pero ¿por qué les digo que llamó mucho la atención en el mundo? Porque al ganar esta mujer, fíjense, fue un dato que pues va a quedar ahí en la historia en realidad, ¿no? Fíjense, antes de que se fuera el candidato a gobernador y pidiera licencia, en el Senado de la República eran 65 senadores hombres y 63 senadoras mujeres. De los 128, 65 eran hombres y 63 eran mujeres. Pues cuando se va este candidato al gobierno del estado y deja ahí la vacante, quedan 64 hombres y 63 mujeres. Y después la elección extraordinaria en el Senado de la República la gana una mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos momentos en el Senado de la República tenemos 64 hombres y 64 mujeres. O sea, tenemos una paridad de género exacta. Y por primera vez en la historia de nuestro país, la mitad del Senado de la República son senadoras, son mujeres.
Y esto a lo mejor ya no es un dato que no llama mucho la atención, pero de verdad, revisen en el mundo en cuántos parlamentos o en cuántos congresos la mitad son mujeres y no van a encontrar muy pocos países más. Estamos hablando de 3 países, no tengo el dato exacto, pero si estamos hablando de 3 países donde el 50% son legisladoras, son muchos en el mundo, ¿eh? Pues por primera vez en el Senado de la República, con la elección del año pasado, tenemos 64 senadoras y 64 senadores. Y ya también por ahí se los dejo de tarea, pero ¿cuántas diputadas son de las 500 que ya platicamos, los 500 curules que están en la Cámara de Diputadas y Diputados? ¿Cuántas diputadas hay en este momento? Si yo les pregunto. Pues también dato histórico, y de verdad que yo creo que es el único país en el mundo, en este momento también por una sentencia del tribunal del año pasado, donde se volvió a integrar, obviamente, la Cámara de Diputadas y Diputados, porque tuvimos elecciones el año pasado. Bueno, en este momento, la Cámara de Diputadas y Diputados del 2022, tenemos 50% de diputadas. Exactito. O sea, ¿cómo? 250 diputadas y 250 diputados. O sea, es un dato histórico que va a pasar mucho tiempo y va a ser revisado seguramente por diversos visitantes extranjeros, que en México podemos hablar de 250 diputadas, la mitad exactamente, y de 64 senadoras. La mitad exactamente. O sea, hay una paridad de género así exacta, matemáticamente exacta, en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado de la República. O sea, en el Congreso de la Unión tenemos exactamente 50% de legisladores. Entonces, bueno, ese es un tema muy importante. Y ya si nos vamos a las entidades federativas, pues seguramente todos ustedes lo saben muy bien, en la mayoría de sus estados y en la Ciudad de México hay 50% de legisladoras y inclusive en algunas entidades, 6, 7, 8, no recuerdo exactamente el número, hay más mujeres que hombres, hay más diputadas que diputados. Entonces, vean, son datos muy importantes donde se ha privilegiado el acceso a los cargos públicos de las mujeres por parte de los partidos políticos en sus registros y por parte del INE y del Tribunal Electoral a la hora de resolver asuntos. Siempre buscan una interpretación progresiva, tratando siempre de que se proteja el derecho de acceso a la justicia de los grupos que se encuentran en situación vulnerable, como es este grupo de las mujeres. Muchas gracias, Humberto, por tu participación, porque me acordé justamente de este tema que tuvimos una elección para el Senado de la República el año pasado. Bueno, ¿qué pasa en nulidad de elección de senadores y de senadoras? ¿Cuándo se anula una elección en el Senado de la República? Bueno, cuando se presenten 3 temas fundamentales. Uno, lo mismo que en diputados, cuando no se instale el 20% de las casillas. Pero ahora no hablamos de un distrito de 500 casillas, más o menos. Ahora hablamos de todo el estado. Y fíjense, los estados más pequeños, como son Campeche, Colima y Baja California Sur, pequeños en población, con menos población, no territorio, pero los estados con menos población son Campeche, Colima y Baja California Sur. Más o menos en esos estados, pues instalan por ahí de 1000 casillas. Entonces, el 20% son 200. En estados grandes como en el Estado de México, imagínense, en el Estado de México son, bueno, somos, porque yo estoy ahí, 11 millones en la lista nominal. ¿Cuántas casillas se podrán instalar en el Estado de México? No tengo el dato, pero imagínense que en el Estado de México se instalen por ahí, ¿qué será? 5000 casillas, 6000, 8000, no sé, no tengo el dato. Entonces, que se anule el 20% de las casillas, pues va a ser muy difícil. No se va a actualizar la causal de nulidad. Anular 1000 casillas ya o anular 500 casillas es prácticamente imposible. Por diversas irregularidades, pues es prácticamente imposible que un partido se dé cuenta y le acredite con pruebas a un tribunal lo que sucedió en 500 casillas.
y que fue grave y determinante y se tiene que anular la votación. O que se le pase al INE instalar el 20% de las casillas en todo un estado, en una entidad federativa, también va a ser muy difícil que al INE se le pase instalar el 20% de las casillas. Si como ya vimos manejan un promedio del 99 punto y fracción por ciento. Entonces va a ser difícil que se actualicen y así lo ha señalado la experiencia, porque desde 1996 que tenemos estas causales de nulidad del Senado de la República, nunca el Tribunal Electoral ha anulado una elección en el Senado de la República. En ningún caso se han presentado estos supuestos. Y luego viene otro tema que también hay que revisar porque no es claro en la ley. La ley nos dice cuando los dos integrantes de la fórmula del Senado de la República sean inelegibles. Pero ojo, aquí no es como diputados. En diputados, si el propietario es inelegible y el suplente también, se anula la elección. Pero en el Senado de la República hay que recordar un punto importante. Cuando los partidos políticos registran a sus candidaturas para el Senado de la República, registran dos fórmulas, no es como para diputados. Para el Senado de la República se registran dos fórmulas, con propietario y suplente una fórmula y con propietario y suplente otra fórmula. ¿Por qué registran dos fórmulas los partidos políticos en el INE cuando hay elecciones del Senado de la República? Porque van a entrar dos senadoras o dos senadores. Si el partido político gana en su entidad federativa, la que quiera, Colima, Campeche, Estado de México, Ciudad de México, cuando gana el partido político, entran esas dos fórmulas. O sea, entran dos senadoras o dos senadores al Senado de la República. Pero ¿por qué registran además dos fórmulas? Si ganan, entran dos. Pero ojo, existe una figura muy importante en el Senado de la República que se llama primera minoría, que ahí las legisladoras y los legisladores lo plasmaron en la ley de una forma muy elegante y le pusieron primera minoría. Pero en realidad, para no hacernos bolas, es segundo lugar. Si yo en mi estado quedé como partido político en segundo lugar, entonces no van a entrar las dos fórmulas, va a entrar una de las dos como segundo lugar. ¿Cuál de las dos fórmulas va a entrar? Si el partido registró dos, pues va a entrar, cuando el partido va al INE y registra las dos fórmulas, el partido político le tiene que decir al INE, mira, esta es la fórmula 1 y esta es la fórmula 2. Si gano la elección, entran las dos fórmulas. Si quedo en segundo lugar, entra una de las dos, ¿cuál? La que registré como 1. Y entonces en una entidad federativa, fíjense cómo entran tres senadoras o tres senadores, dos del partido que ganó y un tercero del partido que quedó en segundo lugar. Entonces luego por ahí sí nos conviene ser candidatos al Senado de la República, porque en una de esas quedo en segundo lugar y de todos modos puedo acceder al Senado como segundo lugar. Pero entonces, ¿cuál es aquí el problema? Que nos dice la ley cuando los dos integrantes de la fórmula resulten inelegibles. Pues no, porque imagínense que de esas dos fórmulas que registra un partido y gana la elección el partido, una fórmula, el propietario suplente es inelegible. Ah, pues está bien, pero ¿cómo vamos a anular la elección si la otra fórmula ya ganó y no es inelegible? El partido mete una fórmula y luego el segundo lugar, pues ya quedó en segundo lugar y también va a entrar. Que una fórmula del partido que quedó en primer lugar es inelegible, eso no quiere decir que se va a anular la elección. Ahí lo que podría suceder, que nunca ha sucedido, pero lo que podría suceder es dos cosas, que quede la vacante de esa fórmula que resultó inelegible los 6 años, o que se convoque a una elección extraordinaria para elegir a esa fórmula que faltó, por ser inelegible el propietario y el suplente, pero no se va a anular la elección. No es una causal de nulidad, la elección tiene que seguir siendo válida porque hay otras dos fórmulas que van a entrar al Senado de la República porque son elegibles tanto el propietario como el suplente. Entonces aquí hay una medio inconsistencia en la ley porque dice cuando los dos integrantes de la fórmula sean inelegibles, se anula la elección. No, porque hay otra fórmula de primer lugar y hay otra fórmula de segundo lugar.
Igual podría suceder, gana el partido político, mete sus dos fórmulas y el segundo partido, la fórmula que ganó en segundo lugar es inelegible, pero ahí sí está el mecanismo. Si el segundo lugar, su fórmula número uno es inelegible, entonces lo que hace el segundo lugar es meter la fórmula número dos, porque la una resultó inelegible, entonces no hay que ir ni a elección extraordinaria. Pero cuando el que gana una de sus dos fórmulas es inelegible, tanto el propietario como el suplente, entonces sí tendremos que convocar a una elección extraordinaria, pero no se va a anular la elección ordinaria. Algo así pasó, como lo dice Humberto, con el caso de Nayarit. Se fue el propietario, el suplente era inelegible para sustituir al propietario porque era un ministro de culto y entonces se tuvo que convocar a una elección extraordinaria y bueno, como les digo, ganó una mujer y podemos hablar en este momento que en el Senado de la República hay 64 senadores hombres y 64 senadoras mujeres. Esto es con respecto a las causales de nulidad del Senado de la República. Y luego viene, bueno, la causal genérica para nulidad de diputaciones y de senadurías. También la ley establece una causal para anular las elecciones de diputaciones y de senadurías. Pero una genérica, vean cómo esta causal no nos habla de una irregularidad en particular, el 20% de las casillas o que no se instale el 20% de las casillas. Aquí el legislador dijo, bueno, si sucede otra cosa en la elección de diputaciones o de senadurías, ¿qué cosa puede suceder? Pues pueden suceder muchas otras cosas. Entonces vamos a crear una causal genérica. Causal genérica para anular la elección de diputaciones o senadurías quiere decir que suceda alguna irregularidad, pero no exactamente se señala en la ley cuál, sino solamente la ley dice se haya cometido de manera generalizada en la elección violaciones sustanciales durante la jornada electoral en el distrito si es para diputaciones federales o en la entidad si es para el Senado de la República. Entonces nos dice la causal genérica de nulidad, se puede anular la elección cuando existan violaciones sustanciales plenamente acreditadas y estas violaciones sean determinantes. Entonces no es sencillo para un partido demostrarle al tribunal que en una elección, por ejemplo, del Senado de la República, existieron violaciones sustanciales en el proceso electoral plenamente acreditadas y además que son determinantes. Es decir, que esas violaciones sustanciales afectaron el resultado final en esa elección. Que si no hubieran sucedido esas irregularidades, el resultado hubiera sido diferente. Es decir, siempre se tiene que acreditar la determinancia para que se anule una elección. Y la determinancia quiere decir que esa irregularidad afectó el resultado final. Porque podemos tener una irregularidad y puede ser grave, pero a lo mejor no afecta el resultado final de la elección. Si no lo afecta, no se va a anular la elección, como en una casilla. En una casilla, por ejemplo, si votan 10 personas sin credencial, pues si es una irregularidad, es grave, pero no se van a anular los votos en esa casilla, solamente que sea determinante. ¿Cuándo es determinante? Por ejemplo, si en la casilla, como ya lo hemos visto, la diferencia entre primero y segundo lugar es de 50 votos y tenemos 10 personas que votaron sin credencial, pues hay 10 votos irregulares. Pero como el partido me ganó con 50 votos de ventaja, le quito esos 10 votos al partido y sigue ganando por 40. Entonces no es determinante, no se anula la votación en la casilla. Pero si en esa casilla la diferencia entre primero y segundo lugar es de 5 votos y votaron 10 personas sin credencial, esos 10 votos sí afectan el resultado final y le pueden dar cambio de resultado, esos 10 votos al resultado final. Por lo tanto, es determinante y se anula la votación en esa casilla. Lo mismo sucede en una elección. Yo tengo que demostrarle al tribunal que esa irregularidad que sucedió en el proceso electoral afectó el resultado final. Que si no hubiera sucedido esa circunstancia, el resultado de la elección hubiera sido diferente. Entonces, ojo, no solamente es acreditar la irregularidad, también hay que acreditar que fue determinante para el resultado de la elección.
Después vean, esta también es muy interesante, esta causal de nulidad, la de la presidencia de la República. ¿Qué sucede con las causales de nulidad para la presidencia de la República? Vean, estas se crearon en el artículo 77 bis. ¿Por qué se le puso bis? Porque ya estaba el 77 desde 1996. Pero con la reforma del 2007, dijo el legislador, vamos a crear causales de nulidad para la presidencia de la República, porque no tenemos, y las vamos a poner en el artículo 77 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pero como ya el 77 habla de otros puntos, le vamos a poner 77 bis y vamos a crear las causales de nulidad de la presidencia de la República. Muy bien, ¿no? Pero el problema aquí es uno, que se los voy a preguntar, ¿no? Este problema. A ver, estas causales de nulidad que están aquí en la lámina, de nulidad de elección de la presidencia de la República, se plasmaron en la ley en el 2007. ¿A qué me refiero con que se plasmaron en la ley en el 2007? Que en el 2006 no estaban en la ley. Y algunas o algunos de ustedes deben de recordar lo que pasó en la elección presidencial del 2006. ¿Qué pasó en la elección presidencial de 2006? Pues el candidato que ganó le ganó al segundo lugar por 0.5%. No por 5%, sino por 0.5%. Por menos de un punto porcentual, le ganó el primer lugar al segundo lugar en la elección presidencial del 2006. Algo que no nos imaginábamos nunca que pudiera suceder en México, una elección a nivel presidencial tan cerrada, donde el que ganó, ganó por menos de un punto porcentual. ¿Pero de qué fecha estamos hablando? 2006. ¿Qué quiere decir eso? Que no había causales de nulidad de presidente. Estas que vemos aquí fueron en 2007, precisamente por lo que sucedió en el 2006. Entonces, el tema aquí es que en el 2006 llegó el partido político que quedó en segundo lugar y le solicitó al Tribunal Electoral directamente a la Sala Superior por tratarse de la elección presidencial, le dijo a la Sala Superior, quiero que se anule la elección. Sala Superior, ¿sabes qué? Hubo diversas irregularidades en esta elección del 2006, quiero que se anule. La pregunta es, ¿con base en qué causales? Si no existían. A ver, imagínense que ustedes sean magistradas o magistrados de la Sala Superior en el 2006 y lleguen las demandas y le solicite el partido que quedó en segundo lugar, oye, ¿sabes qué tribunal anula la elección? Y entonces ustedes como magistrados o magistrados, pues revisan la ley y dicen causales de nulidad de diputaciones federales. Ah, son estas. Causales de nulidad de diputaciones para el Senado de la República. Ah, son estas. Causales de nulidad de presidencia de la República. No hay ninguna. Entonces, ¿cómo van a anular la elección de la presidencia de la República si no hay causales de nulidad? ¿Por qué van a admitir las demandas? O de plano no hubieran admitido las demandas en el 2006 y simplemente le contestan al partido político que quedó en segundo lugar, ¿sabes que no te admito la demanda porque no puedo anular la elección? Porque no hay causales de nulidad en la ley, ni tampoco en la Constitución. ¿Qué harían ustedes? ¿O cómo le hacen para admitir las demandas y en su caso anular la elección de presidente? ¿Cómo le harían? ¿Alguien tiene una idea cómo le harían si no hay causales de nulidad? Y llega el partido y nos dice, quiero que se anule la elección. Y ustedes revisan la ley y dicen, ah, caray, pues no hay causales de nulidad de presidente, ni de presidenta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el legislador no quiso plasmar en la ley estas causales, que el legislador no quiso que se pudiera anular la elección de la presidencia de la República por parte de un tribunal. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, lo que pasó aquí fue
que en el 2006 el tribunal se enfrentó a ese tema. Dijo, oye, no hay causales de nulidad de presidente, pero el partido que quedó en segundo lugar me está pidiendo que anule la elección de presidente o presidenta, ¿no? En su caso. A ver si Humberto, adelante. Sí, bueno, quiero suponer que si estaba legislado en el caso de los diputados y en el caso de los senadores, en la ley aparecía las causales de nulidad, Así es. podría el tribunal tomar de referencia esas causales para poder anularla o tener los elementos para anular la de presidente. Podría ser de alguna forma tenerlas como precedente o como ejemplo, pero fíjate por ahí, Humberto, y todas y todos, lo que sucedió fue esto. Por ahí la Constitución en el artículo 99 señala que el Tribunal Electoral, esto también es muy importante que quede claro, el Tribunal Electoral es el que declara la validez de la elección de la presidencia de la República. Ojo, no es el INE el que declara la validez de la elección y luego contra esa declaración nos vamos al tribunal, como sucede en todas las diputaciones. Quien declara la validez de la elección en los 300 distritos de diputaciones federales es el INE. Y quien declara la validez de la elección en todas las elecciones del Senado de la República, en las 32 entidades federativas, quien dice quiénes son los candidatos ganadores en la elección del Senado de la República, también es el INE. Sin embargo, para la elección presidencial, dice la Constitución, quien hará el cómputo final y declarará la validez de la elección de la presidencia de la República será la Sala Superior del Tribunal, no el INE. El INE manda los cómputos distritales de la elección presidencial a la Sala Superior. La Sala Superior cuenta todos esos cómputos distritales y dice el candidato ganador es esta persona. Pero antes de decir eso, el tribunal pues revisa si hay impugnaciones de la elección presidencial y si hay irregularidades y si debe declarar la validez de la elección. Pero entonces lo que hizo la Sala Superior en 2006 dijo, bueno, si el Tribunal Electoral es el que declara la validez de la elección de la presidencia de la República, pues entonces la Sala Superior está obligada a revisar si es válida o no la elección. Entonces vamos a admitir las demandas, vamos a revisar las irregularidades que se dicen en las demandas y vamos a ver si son de tal magnitud para anular o no la elección. Y entonces dice la Sala Superior, como en la Constitución me dice, yo tengo que declarar la validez de la elección, pues tengo que revisar de que sea válida. Y si tiene diversas irregularidades de tal magnitud que no pueda ser válida, entonces lo que voy a hacer como Sala Superior es declarar la invalidez de la elección. Y haciendo esa interpretación constitucional, la Sala Superior en 2006 dijo, pues voy a admitir todas estas demandas, las voy a revisar y después voy a declarar la validez de la elección o en su caso la invalidez. Porque si la Constitución me dice, tú vas a declarar la validez, pues de alguna forma también entonces tengo atribuciones para declarar la invalidez de la elección, ¿no? Y pues ya se sabe, en la historia de la elección presidencial del 2006 llegaron muchas impugnaciones, se hicieron valer muchas irregularidades, pero en realidad les faltaron a la coalición que quedó en segundo lugar, le faltaron las pruebas suficientes para justificar todas las irregularidades que estaba señalando en sus demandas. Dijo que sucedieron una serie de irregularidades en el proceso electoral del 2006, pero pues parece que no le dio tiempo a la coalición que quedó en segundo lugar de recabar las pruebas en todo el país de que se habían presentado esas irregularidades, porque ojo, eso es otro tema que tenemos que revisar en una próxima reforma para presentar una demanda de la elección presidencial y revisar todo lo que pasó, por ejemplo, en todas las casillas del país. El partido político solamente tiene 4 días para presentar esa demanda. Entonces, obviamente, un partido político no le da tiempo de en 4 días revisar todo lo que pasó en el país y presentar las pruebas suficientes de todas esas irregularidades.
Desde mi punto de vista, eso fue lo que sucedió en 2006. El partido político alegó una serie de irregularidades, pero no las pudo acreditar en el expediente, porque revisar lo que sucede en todo el país en un plazo de 4 días, pues prácticamente es imposible. No nos da tiempo como partido político en un plazo de 4 días recabar las pruebas suficientes de diversas situaciones que sucedieron. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Una próxima reforma electoral donde se aumente el plazo para presentar las demandas relacionadas con la elección presidencial. Porque para presentar una demanda e impugnar la elección de diputados tengo 4 días. Para presentar una demanda e impugnar una elección en una senaduría también tengo 4 días. Y para impugnar la elección presidencial también tengo 4 días. Pero no es lo mismo revisar las irregularidades que sucedieron en un distrito y acreditarlo con pruebas que revisar las irregularidades que sucedieron en 300 distritos y acreditarlo con pruebas, y el plazo para presentar la demanda es el mismo para un distrito que para los 300. Vean ahí cómo sí necesitamos ampliar el plazo para presentar las demandas cuando se hable de la elección presidencial. Sí, adelante, Julio César. Buenos días todavía. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias. Una disculpa por lo de mi cámara, tengo mi señal ahorita muy débil, entonces por eso no la he No te encendido. preocupes, Julio César, aunque te escuchemos está bien. Muchísimas gracias. Pues coincido con usted en el sentido de que resulta humanamente imposible el hecho de Así que es. también la autoridad se tengan solo un periodo tan pequeño para resolver una situación tan grande, ¿no? En efecto, Exacto. yo, por ejemplo, como abogado litigante, he tenido la oportunidad de apoyar en las campañas para diputados locales y en las campañas de alcalde, y aún así, por ejemplo, si hablamos de una cuestión de investigar sobre un posible rebase de tope de gastos de campaña, es sumamente complicado, así sea en un distrito, así sea en una alcaldía o en un municipio, poder llevar a cabo la investigación de absolutamente todo. Incluso para fiscalización del INE, resulta complicado cuando se le está presentando semana a semana quejas, poder pues acreditar que existen estas posibles irregularidades, ¿no? Entonces, en efecto, para hacerlo a nivel nacional o para hacerlo a nivel entidad federativa, es extremadamente difícil tanto para quienes están tratando de defender y de decir, es que hubo una irregularidad por parte como de la autoridad. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que cuando es, por ejemplo, elección presidencial y concretamente en el caso de 2006, no solo podemos hablar de las, por así decirlo, de supuestas irregularidades que se hubieran presentado en las casillas. Y digo supuestas porque, como usted bien mencionó, no se pudieron acreditar. Pero también hubieron otros casos que llevaron a reformar precisamente la ley, como lo que hace referencia a la adquisición indebida de tiempo en radio y televisión. Recuerdo concretamente que en el 2006, va a sonar un poco gracioso tal comentario, pero había una novela que se llamaba La Fea Más Bella. Y en esa novela existían comerciales en favor de un candidato, ¿no? Entonces, fue uno de los tantas cuestiones que hoy sí estarían penalizadas porque en efecto, pues fue una indebida adquisición de tiempo en televisión y aparte siendo en horario estelar, en un canal sumamente concurrido, obviamente tenía un impacto pues a nivel nacional, ¿no? Que era lo que se buscaba para una elección presidencial. Por tanto, demostrar lo que sucede tanto en las casillas como el día de la jornada, como lo que se pasa en televisión, lo que se pasa en radio, ahora si sumamos redes sociales, internet, en efecto, considero que 4 días para impugnar son extremadamente reducidos este término, y por supuesto también para resolver para la autoridad es sumamente complejo, ¿no? Que por ejemplo en el caso de diputaciones, pues tiene que ser el día en el que se aprueba el listado de las candidaturas por representación proporcional, ¿no? Y aún así vemos que por ejemplo ese día todavía están, o sea, el mero día, por ejemplo, en este 2021, el mero día que creo que fue el 31 de agosto, algo así, no recuerdo bien, estaban literalmente atendiendo audiencias de quienes habían impugnado el mero día en el que se iba a celebrar la sesión que validaba las candidaturas por parte del INE, ¿no? Entonces, sí realmente considero eso. Y en segundo lugar, quizá desde mi punto de vista, el sistema jurídico mexicano electoral tiene una pequeña deficiencia. Sí,
se ha ido componiendo. Ya hoy podemos hablar de equidad en la contienda, de paridad, de inclusión de grupos minoritarios o históricamente vulnerados, pero casi siempre aplicaría la de tapar el hoyo después de que se cayó el niño, ¿no? Híjole, se acreditó todo esto, ahora sí vamos a reformar para que no suceda en la otra. Ah, se le negó la candidatura al independiente. Bueno, pues ya para la próxima elección ya vas a tener regulado esto. Entonces, quizá es un problema que todavía enfrenta el sistema electoral mexicano desde mi punto de vista, ¿no? Y pues bueno, sería cuanto la pequeña intervención y el comentario que haría. Muchísimas gracias. Exactamente, Julio César, muy interesantes y muy atinados tus comentarios. Todo lo que señalas, pues en realidad es lo que está sucediendo, ¿no? Luego lo que pasa en un proceso electoral, después es cuando ya se plasma en la ley. Primero suceden los acontecimientos, luego se plasma en la ley. Y uno de los temas que señalas muy bien, Julio César, es esto. Hay que revisar los plazos para presentar las demandas, porque mientras tengamos estos plazos, pues son plazos muy breves y creo que sí hay tiempo, por ejemplo, para la elección presidencial, de que se aumente el plazo, no sean 4 días, quizás sean 8, quizás sean 10, da tiempo de que se puedan presentar las demandas en un plazo de 10 días, da tiempo de todos modos de resolver, porque le toma posesión el candidato ganador meses después del día de la elección. Y como tú lo señalas, pues en el 2006 no solamente habría que revisar para presentar una demanda, como muy bien lo dices, lo que sucedió en las casillas. También en el 2006 hubo muchísimos problemas en radio y televisión, porque acuérdense, como lo dices muy bien Julio César, todavía en el 2006 los partidos políticos podrían contratar directamente propaganda en radio y televisión. Entonces unos partidos tenían más tiempo, otros tenían menos tiempo, a unos partidos las televisoras les vendían el minuto en un precio, a otros partidos en otro precio, había diversos contratos, de repente, como dices ahí, veíamos un programa en la tele y aparecía una propaganda, no sabíamos quién la pagó, si no se pagó, si era prohibida, si no era prohibida. Era un verdadero relajo en el 2006 con todos estos temas de radio y televisión, lo que también provocaron una reforma muy importante en el 2007, donde a partir del 2007 ya se señala que solamente el INE es el que va a regular todo lo relacionado con radio y televisión y existe la restricción y la prohibición constitucional de que ninguna persona físico-moral, ningún partido político, ninguna candidatura puede contratar tiempos en radio y televisión. Pero todas esas impugnaciones en el 2006 también llegaron, a cada rato llegaban, hoy hay un espectacular, hoy hay un anuncio en radio y televisión que está calumniando, hoy hay un anuncio en radio y televisión que no está previsto, en fin, tantas irregularidades que sucedieron en la elección presidencial del 2006 en radio y televisión por parte prácticamente de todos los partidos políticos, que de repente se presentaba ahí una propaganda política en radio y televisión y venía la queja y luego venía otra queja que cambió radicalmente a partir de esta elección de 2006 el sistema electoral mexicano, se reguló todo lo relacionado en radio y televisión, nace también una figura muy importante que es el procedimiento especial sancionador, nace otra figura también muy importante que son las medidas cautelares para que de alguna forma dar de baja todo lo que se transmite en radio y televisión y actualmente esas medidas cautelares también nos sirven para dar de baja todo lo que se transmite y se estime que esté prohibido o se sospeche que esté prohibido en redes sociales. Todo eso nos generó el 2006, como dices muy bien Julio César, vamos avanzando un poco, pero después de la experiencia, vivieron bien la experiencia del proceso electoral, vienen las inconsistencias y luego ya es cuando el Poder Legislativo revisa la legislación y plasma nuevos puntos en la legislación. Bueno, lo que esperamos para una próxima reforma es que se aumenten los plazos, sobre todo para impugnar la elección presidencial, porque como tú muy bien lo señalas, tenemos temas que son muy difíciles de que se revisen y sobre todo se acrediten con pruebas en un plazo de 4 días. Y luego por ahí también, con esto que señalas, Julio César, también recordé lo que tú nos dices, los temas de fiscalización. Muchas veces el tribunal, ahorita lo vamos a ver rápidamente, muchas veces el tribunal dice anulo la elección o no por rebase de topes de gastos de campaña. Pues para saber si se rebasaron los topes de gastos de campaña o no y anular la elección, pues necesitamos la fiscalización del INE. Pero también este diseño electoral actualmente nos dice que el INE se encarga de la fiscalización de todas las elecciones en el país, no de una, sino de todas. Entonces, al principio, en el 2015,
pues muchas veces el INE no tenía la fiscalización lista para que el tribunal dijera se anula o no se anula la elección, y como lo señalas, venía el 31 de agosto, tomaba posesión el 1 de septiembre todas las diputaciones federales, y pues ya no se podía anular una elección de diputaciones federales en caso de que se hayan rebasado los topes de gastos de campaña, porque ya había tomado posesión el candidato o la candidata ganadora. Y acuérdense que en materia electoral, una vez que toma posesión el candidato o la candidata ganadora, ya no tiene efectos una sentencia. Es decir, si se quiere anular una elección, se tiene que anular antes de la fecha en que se instale el Congreso de la Unión, antes de la fecha en que se instale un ayuntamiento, antes de la fecha en que tome posesión el candidato ganador. Posteriormente ya no. Y así en el 2015 quedaron muchos temas ahí sin resolverse, porque el tribunal pues dijo, como yo no tengo la fiscalización del INE, pues no puedo revisar si se rebasaron los topes o no, y en consecuencia no puedo anular la elección. Entonces, estos temas de fiscalización hay que revisarlos para que tampoco tengamos un desfase entre la fiscalización que se realiza a todos los partidos y posteriormente revisar por parte de los tribunales si se rebasaron los topes de gastos de campaña o no. Muchas gracias, Julio César. Muy interesante desde tu perfil como litigante todos los cuestionamientos que pueden suceder, ¿no?, en materia electoral. Y bueno, como veíamos, en el 2007 pues dijo el legislador, pues vamos a crear causales de nulidad de presidente, pero nos dejó, se los digo yo sinceramente, prácticamente igual, porque con estas causales de nulidad de presidente, pues parece que no hay, porque pues son muy difíciles de que se actualicen. Vean las que creó el legislador en el 2007. La primera dice que alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 75 se acrediten en el 25% de las casillas en todo el territorio nacional. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que un tribunal anule el 25% de las casillas por diversas irregularidades. Pues simplemente en la elección presidencial se instalaron 160,000 casillas. El 25% son 40,000 casillas. ¿Ustedes creen que un tribunal va a anular 40,000 casillas por irregularidades determinantes? ¿Y ustedes creen que a un partido político le da tiempo de impugnar 40,000 casillas en un plazo de 4 días y demostrarle al tribunal con pruebas que hay irregularidades determinantes en las 40,000 casillas? Pues es prácticamente imposible. Entonces, obviamente, esta causal de nulidad, yo no sé, pero no creo que se actualice. Y ahí pasan los procesos electorales y obviamente no se actualizan. La segunda nos dice que en el territorio nacional no se instala el 25% de las casillas. ¿Ustedes creen que al INE se le va a pasar en una elección presidencial instalar el 25% de las casillas? Pues tampoco se va a actualizar. Y si se le pasa al INE instalar el 25% de las casillas, pues yo creo que estamos en guerra, y si estamos en guerra, pues ni para qué queremos proceso electoral. Pero como afortunadamente no estamos en guerra, yo espero que no estemos nunca, pues no se va a actualizar esta causal de nulidad. Entonces, como que el legislador y las legisladoras plasmaron estas causales de nulidad, pero en realidad no con la idea de que se actualizaran, porque vemos que si es muy complejo en diputados en un distrito, pues ahora imagínense en la presidencia de la República en los 300 distritos, pues 300 veces más complejo y no se va a actualizar. La única causal de nulidad de presidencia de la República que marca la ley y que se pudiera actualizar es cuando el candidato ganador resulte inelegible. Porque, ojo, ahí sí, en las elecciones de la presidencia de la República y en las elecciones de las gobernaturas, no tenemos suplente. Entonces puede ser por ahí que de repente diga el Tribunal Electoral, tratándose de la elección presidencial, pues esta persona no es elegible por alguna circunstancia, y entonces sí se anula la elección. Pero acuérdense, cuando es presidencia de la República y gana un candidato o una candidata, quien revisa los requisitos de elegibilidad al final es la sala superior. Entonces puede ser ahí que la sala superior sí dijera por ahí, pues, ¿qué creen que es inelegible el candidato ganador? Porque tiene una sentencia quizá definitiva, etcétera, algún caso, pero sería raro. Pero bueno, por eso les digo, no avanzamos mucho con las nuevas causales de nulidad en la presidencia de la República que se incorporaron en el 2007, porque son
prácticamente muy difícil que se actualicen. Sin embargo, por ahí hay otras que luego vamos a revisar posteriormente, ¿no? Bueno, después de estas causales de nulidad y de que se crearon las de presidente, pero como ya vimos, las de presidente, pues realmente no se van a actualizar. Ya en el 2014, aquí sí yo creo que de una forma muy buena, la que hizo las legisladoras y los legisladores en el 2014 con esa reforma, dijeron, bueno, vamos a crear otras causales de nulidad, porque pues como que las que están no son suficientes o hay otros supuestos que se pueden presentar. Y entonces en el 2014 se reformó, pero fíjense, aquí lo importante, lo que se reformó fue la Constitución en el 2014. Y entonces se plasmaron nuevas causales de nulidad, pero fíjense, habíamos estado estudiando puras causales de nulidad en la ley. Bueno, en el 2014 se incorporaron nuevas causales de nulidad, pero ya no en la ley, ahora en la Constitución. ¿Por qué las creó ahora el legislador en la Constitución en el 2014? Bueno, se plasmaron en la Constitución con la finalidad de que estas causales de nulidad impactaran en todas las leyes, tanto para las elecciones federales como para las elecciones en las 32 entidades federativas. Si revisamos una causal de nulidad a nivel constitucional, quiere decir que esa causal de nulidad va a aplicar en todas las elecciones, estén reguladas en la legislación respectiva o no. Sin embargo, ya para estas fechas 2022, obviamente estas causales de nulidad que están en la Constitución Federal también se encuentran en todas las leyes locales y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Se encuentran en todas las leyes para que apliquen para todas las elecciones. Esa es la importancia de que estas causales de nulidad estén en la Constitución, que aplican para todas las elecciones, desde ayuntamientos hasta la presidencia de la República, porque son disposiciones constitucionales. Y entonces, ¿qué nos dice este 41 de la Constitución? Pues que la ley establecerá un sistema de nulidades de las elecciones. Vean aquí, la propia Constitución nos dice para elecciones federales o locales. Es decir, estas se aplican en todas las elecciones. Cuando suceda que violaciones graves, dolosas y determinantes. Vean también cómo en estas causales de nulidad que están a nivel constitucional también se exige la determinancia. Y son tres nuevas que se crean. La primera nos dice, cuando se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Es decir, la primera causal de nulidad nos dice, si te gastaste más del 5% en tu elección, esto puede provocar en un momento dado que se anule la elección. Y como hablan de todas las elecciones, como ya vimos, pues fíjense que sí hay municipios en el país donde rebasar el 5% quiere decir que me gasté más de 3,000 pesos en la elección. 3,000, 4,000 pesos en algunos municipios pueden ser más del 5% del monto autorizado. Entonces hay que tener cuidado con esta causal de nulidad, sobre todo en los municipios pequeños donde me gasto un poco más de dinero y ya rebasé el 5%. Pero ojo, aquí lo que les platicaba, ¿quién nos va a decir si un partido político rebasó el 5% o no? Pues el INE en la fiscalización. El problema es que el INE tiene que realizar la fiscalización de todas y cada una de las elecciones que se celebren en el país. No hay ninguna otra autoridad que auxilie al INE con la fiscalización. El INE es el responsable de la fiscalización de todas las elecciones. Entonces, nada más imagínense que para el 2024 vamos a tener elecciones de diputaciones, elecciones de senadurías, elecciones de la presidencia de la República y diversas elecciones en las 32 entidades federativas del país. Seguramente van a ser las elecciones más grandes en la historia del país, pues el INE tiene que realizar toda la fiscalización de todas esas elecciones, de todas las candidaturas y en plazos muy breves. Entonces, bueno, ya el diseño del INE y la plataforma del INE donde se lleva a cabo la fiscalización en forma electrónica es mucho más eficiente.
pero a ver si nos alcanza para que para el 2024 se tengan en tiempo todas las fiscalizaciones por si algún partido político llega al tribunal electoral estatal o al federal y le dice, ¿sabes qué? Este candidato y este partido rebasaron el 5%, por lo tanto, debe anularse la elección. Ya se han anulado algunas elecciones por el rebase del 5%. Entonces, ojo, es una causal de nulidad que aplica en todas las elecciones. Por lo tanto, ya los partidos políticos y sus candidaturas tienen que tener mucho cuidado con sus gastos de campaña, porque si rebasan, insisto, el 5% del autorizado, esto puede provocar que se anule la elección. La siguiente causal que se plasmó en la Constitución en el 2014 nos dice, se compre o se adquiere cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos con la ley. Como ya lo comentamos con Julio César, a partir del 2007 ya todos los tiempos en radio y televisión son regulados por el INE. El INE tiene la responsabilidad y la atribución de decirle a cada partido político en una elección cuánto tiempo le corresponde en radio y televisión. Y ese tiempo que le corresponda en radio y televisión a ese partido se va a transmitir en forma gratuita. Pero además de que se transmite estos tiempos en radio y televisión en forma gratuita, la otra prohibición es que nadie más puede contratar tiempos en radio y televisión. Nadie, ni persona física, ni persona moral, ni una candidatura, ni un partido político puede contratar tiempos en radio y televisión. Solo el INE, y el INE no contrata, es en forma gratuita que están obligadas las televisoras y las estaciones de radio a transmitir esa propaganda. El INE dice cuánto tiempo tiene cada partido político en cada elección. Entonces, por eso aparece esta causal de nulidad. Si alguien compra o adquiere cobertura informativa, esto puede provocar que se anule la elección. Si alguien compra o adquiere tiempos en radio y televisión, esto puede provocar que se anule la elección. Vean cómo la causal de nulidad no dice 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Con que compres o adquieras cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, puede que se anule esa elección. ¿Cómo vamos a saber si hay cobertura informativa o tiempos en radio y televisión? Pues es muy fácil. El INE tiene la atribución y está obligado a monitorear todo lo que sucede en radio y televisión las 24 horas del día. Entonces, si por ahí aparece una propaganda en radio y televisión no autorizada por el INE, inmediatamente el INE se va a dar cuenta y ahí se puede acreditar que se compró o se adquirió cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de lo previsto por la ley, y además de sancionar a quien compró o adquirió esa cobertura informativa, esto después de una sanción también puede provocar que se anule la elección. También hay que distinguir entre compre o adquiera. No es lo mismo comprar que adquirir. Antes eran complejos estos temas cuando llegaban al tribunal porque el partido político que impugnaba porque pro cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, pues llegaba al tribunal y decía, oye, el otro partido pro cobertura informativa y tiempos en radio y televisión porque ya lo vi en la tele en tal canal. Entonces el tribunal le decía, ya sea el local o el federal, en su caso, le decía al partido, a ver, ¿dónde está el contrato? Donde se acredite que compró cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Y como esto muchas veces era simulado, pues no había contrato. Ser simulado, no teníamos contrato, entonces no se podría acreditar la compra de cobertura informativa o de tiempos en radio y televisión. Sin embargo, viene una reforma a esta misma Constitución en este mismo año 2014. Estas causales se plasmaron en febrero. Posteriormente viene una reforma en mayo y en mayo se le agrega al inciso B, adquiera. Y entonces ya queda mucho más robusta esta causal de nulidad y dice, se compre o se adquiera. Entonces, cuando se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, no necesitamos de por medio que se acredite con un contrato. Para que se acredite que se adquirió cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, pues solamente tenemos que revisar en el radio y la televisión si por ahí hay una propaganda electoral que no está autorizada por el INE, entonces se está adquiriendo tiempos en radio y televisión y no se necesita un contrato para que se actualice esta causal de nulidad.
También hay que distinguir la diferencia entre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Tiempos en radio y televisión son los anuncios que salen en radio y televisión. Cuando ustedes escuchan anuncios en radio o escuchan anuncios en televisión y ven anuncios en televisión, esa es tiempos en radio y televisión. ¿Cuál es la cobertura informativa? La cobertura informativa no son los anuncios. La cobertura informativa es, por ejemplo, si yo soy un candidato y me invita un noticiero y me entrevista. Eso es cobertura informativa. Entonces, ¿puede un noticiero invitar a un candidato a ese noticiero? Pues también, obviamente, ese candidato tiene su derecho de la libertad de expresión y el derecho de información que tenemos todos. Entonces, no se puede impedir que un candidato vaya y adquiera cobertura informativa en una televisora o en una radiodifusora, pero aquí se dice por parte del INE, del tribunal, si va a haber cobertura informativa de un candidato para que no se actualice esta causal de nulidad, entonces se tiene que invitar, por ejemplo, ese noticiero tiene que invitar no solamente ese candidato, tiene que invitar a todos los candidatos en el mismo tiempo. Si me va a invitar una televisora a un noticiero 5 minutos, tiene que invitar esa televisora a los otros candidatos y también entrevistarlos 5 minutos, para que no se compre o adquiera cobertura informativa fuera de lo previsto por la ley. Es decir, para que no se afecte la equidad en la contienda, sí puede haber cobertura informativa por parte de radio y televisión, pero debe ser equitativa. El mismo tiempo para todos, la misma entrevista para todos y los mismos días y cobertura para todos. Porque si de repente vemos un candidato en todos los noticieros y no vemos a los demás candidatos en ningún noticiero, pues esto puede provocar, obviamente, que se actualice esta causal de nulidad porque hay compra o adquisición de cobertura informativa y no está autorizada por el INE. Insisto, si yo soy un medio de comunicación y quiero invitar a un candidato y entrevistarlo, pues lo voy a invitar, lo voy a entrevistar durante 5 minutos, entonces tengo que invitar a todos los demás candidatos de esa elección y entrevistarlos también 5 minutos, porque si no, se puede caer en esta causal de nulidad y se puede anular la elección. La tercera causal de nulidad, también muy importante, que está plasmada en la Constitución y que aplica para todas las elecciones, es se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. Los recursos de procedencia ilícita son aquellos recursos que no se pueden acreditar ante el Estado mexicano, que no están reportados al SAT, que no están reportados a Hacienda, que no están en una cuenta bancaria. Esos son recursos de procedencia ilícita que no se puede acreditar de dónde llegar, cuál es su procedencia, ¿no? Y los recursos públicos, pues son los recursos que utilizan el gobierno, los 3 órdenes de gobierno, los servidores públicos. Acuérdense que recursos públicos no solamente es dinero, recursos públicos puede ser el auto del municipio, el teléfono que usa el servidor público. Si el servidor público trabaja un lunes, por ejemplo, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y de repente ese servidor público a las 12 del día se va a una campaña, pues está utilizando recursos públicos, porque el municipio le paga a ese servidor público para que esté en el municipio y no para que su sueldo esté en una campaña. Es decir, se le esté pagando a ese servidor público para que esté en el municipio y resulta que el servidor público, en vez de estar en el municipio trabajando a las 12 del día un lunes, está en una campaña. Entonces, eso quiere decir que está utilizando recursos públicos en esa campaña. Se le paga para estar en el municipio, no se le paga para estar en una campaña. Esos son recursos públicos. Entonces vean también cómo la causal de nulidad no nos dice 1 peso, 2 pesos, 10 pesos. Simplemente si se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos, si se acredita que entraron estos recursos a una campaña, se puede actualizar también la causal de nulidad y se puede anular la elección. Finalmente nos dice estas causales de nulidad en la Constitución que deben cumplirse con algunos requisitos. Entre ellos dice, para que se acrediten estas 3 causales de nulidad, dichas violaciones deberán de acreditarse de manera objetiva y material. Es decir, tenemos que tener las pruebas que se tenga la evidencia donde sucedieron estas irregularidades.
Y luego nos dice también la Constitución de una forma muy importante. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre primero y segundo lugar sea menos de un 5%. También aquí nos dicen las causales de nulidad. Si la diferencia entre primero y segundo lugar es de menos de 5%, se va a actualizar estas causales de nulidad. Si te ganaron con más de un 5% de diferencia entre primero y segundo lugar, pues va a ser mucho más difícil que se actualicen estas causales de nulidad. El supuesto debe presentarse para aquellas elecciones donde la elección fue muy cerrada y el resultado final entre primero y segundo lugar fue menos de un 5%. Y finalmente termina la disposición constitucional señalando, en caso de que se anule una elección, que también es un tema muy importante, se convocará una elección extraordinaria. Sin embargo, vean cómo dice la Constitución. Si nos vamos a una elección extraordinaria, la persona sancionada ya no va a poder participar. ¿A qué se refiere con esto la Constitución? Bueno, ya se anuló la elección, convocamos a elección extraordinaria, participan otra vez en la elección extraordinaria todos los partidos, pero el candidato que había ganado la elección, ojo, ese ya no va a poder participar en la elección extraordinaria. Necesariamente el partido político que había ganado la elección en la extraordinaria tendrá que cambiar su candidato. Entonces, cuando se anula una elección por estas causales de nulidad, obviamente el más afectado es el candidato, porque el partido político se puede ir a la extraordinaria, pero ese candidato o esa candidata ya no va a poder participar en la elección extraordinaria. La sanción más fuerte entonces será para la candidatura que ya no va a poder participar en la elección extraordinaria. Por eso también las candidatas y los candidatos tienen mucho cuidado en estos temas de fiscalización, porque ya saben que si se anula una elección por rebase de topes de gastos de campaña, ellos como candidatas o como candidatos ya no van a poder participar en la elección extraordinaria. Bueno, compañeras y compañeras, con esto terminamos el día de hoy. De verdad les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Les agradezco también a los compañeros que participaron el día de hoy. Y bueno, les deseo que tengan un excelente fin de semana y obviamente, como ya les dije al principio de esta sesión, esta presentación está a sus órdenes. Cualquiera de ustedes que la solicite, escríbanme como vimos aquí al principio de la presentación, vienen mis datos, viene mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx y viene mi Twitter Darío Mora J con las iniciales con mayúscula. Ahí estoy a sus órdenes, escríbanme y yo les hago llegar con todo gusto esta presentación. Seguramente nos vamos a ver en alguna otra sesión de este diplomado o de algún otro diplomado. Por lo pronto estoy a sus órdenes, pueden escribirme con toda confianza en mi correo electrónico. Si tuvieran alguna duda o requieren alguna información en materia electoral, ahí estamos listos en la Escuela Judicial a sus órdenes. Les agradezco a todos nuevamente mucho su atención en estas dos sesiones y ojalá nos podamos ver pronto. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a todas y a todos y muchas gracias a Alicia Cancino que le dio seguimiento, compañera de la EGE, que le dio seguimiento a esta presentación. Gracias compañeras, gracias compañeros, que estén muy bien, cuídense mucho. Excelente fin de semana. Hasta luego, que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego, excelente fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Hasta luego, Humberto. Gracias, buen Gracias por día. su participación. Yasmín, Elsa, hasta luego. Jessica, Cintia, Miguel, gracias. Rosa, Liliana. Muchas gracias, A hasta todas y luego. todos los que estuvieron presentes.